Los videojuegos ya no son solo un juego para pequeños. Los deportes electrónicos, técnicamente también conocidos como eSports, se están abriendo paso, provocando una verdadera revolución en nuestra industria. Jugadores profesionales, eventos mundiales de gran magnitud, ligas organizadas y personas que arrastran millones de seguidores. Toda una revolución que llega incluso a llenar estadios y de la que están surgiendo nuevas formas de negocio cambiantes a un nivel vertiginoso. ¿Cuánto dinero es capaz de mover esta industria? ¿Es posible ganarse la vida jugando a un videojuego? ¿Qué ideas de negocio surgen a raíz de todo esto? Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Miradas Digitales, un programa de Cámara Valencia, TIC Negocios y 8 Mediterráneo en el que ponemos el foco en conceptos de la revolución digital en la que estamos inmersos. Hoy nos centramos en el fenómeno de los eSports y para hablar de todo no estoy solo, como siempre, me he rodeado de las mejores miradas digitales y hoy tenemos aquí en plató a Pedro Redondo, director de Desarrollo Corporativo en Inforges. Muy buenas. Muy buenas tardes. También tenemos con nosotros a Juan Luis Hortelano, COO de Blankfire y presidente de Startup Valencia. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y nos acompaña también en plató John Laguno, Partnerships, director en Virtex Stadium y co-founder de eSports y Business Life. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, y para contextualizar, ¿en qué consiste esto de los eSports y qué diferencias hay de un videojuego normal y corriente? Bueno, empiezo yo. A ver, los eSports al final es una forma de competición y de entretenimiento que utilizan los videojuegos. O sea, realmente los videojuegos forman parte de los eSports. No hay una diferencia entre un videojuego y los eSports. Los eSports es, como tú has dicho, la industria que se ha generado gracias a la competición que se puede realizar utilizando los videojuegos. Esto, yo creo que la historia data de principios de este siglo, cuando se empezó a poder jugar online a videojuegos o a ver juegos de multijugador. Y a raíz de eso pues, se ha generado una industria donde como tú decías en la intro, pues hay ligas, hay competiciones y al final es una forma de entretenimiento utilizando los videojuegos. ¿Podemos considerarlos un deporte oficial en estos momentos o no están regulados, por así decirlo? Hay discrepancias. Es verdad que en algunos países, algunas competiciones han tratado de, entre comillas, legalizarlos, pero ahora mismo no están considerados ni por el Comité Olímpico ni por las federaciones como un deporte. Yo creo que en algún país ha habido algún intento, algo en los Juegos Olímpicos también recuerdo que hubo, pero como tal no son considerados un deporte como tal. Pues seguimos hablando de ello en breve, pero antes vamos a ver un vídeo en el que contextualizamos un poco los orígenes de los deportes. El inicio de los eSports se remonta a los años 60. En 1958 nace el primer videojuego de la historia, Tenis para dos. Un juego rudimentario en el que dos personas se enfrentaban. Este era el germen de la aparición de los primeros piques entre jugadores. Aunque sí hay una fecha importante que marca la historia de los deportes electrónicos, es 1972, cuando en la Universidad de Stanford se llevó a cabo la primera competición de videojuegos. Un torneo que organizaron 4 estudiantes y que se bautizó como las Olimpiadas Intergalácticas de Spaceware. En esa época los competidores se contaban por decenas. Todo un punto de inflexión que marcaría el desarrollo de los eSports hasta 1997, cuando tuvo lugar de manera oficial la primera competición de deportes electrónicos de la historia, reuniendo a 2.000 jugadores. Los eSports han evolucionado hasta la actualidad a un ritmo vertiginoso. En estos momentos, videojuegos como Fortnite o League of Legends son los protagonistas de un mercado al que todavía le queda mucho por desarrollar. Pues efectivamente todavía queda mucho por desarrollar, esto solo acaba de empezar. Hablaba el vídeo de 2 juegos concretamente. Si te parece, John, contextualízanos un poco en qué consiste, por ejemplo, Fortnite, para todos aquellos que igual nos estén viendo y no hayan jugado nunca, no lo hayan escuchado. Fortnite y League of Legends, ¿en qué consisten? Pues, a ver, por dar un poco de contexto y hacer un símil a lo que comentábamos antes en relación al ámbito del deporte tradicional, digamos que Fortnite o League of Legends vienen a ser lo que es el balón a la hora de jugar en cualquier otro deporte. Con la diferencia de que tú cuando vas a jugar a fútbol puedes organizar lo que quieras, como quien dice, en un entorno deportivo, porque el fútbol no pertenece a nadie, no es de nadie, ¿vale? Lo mismo en baloncesto, lo mismo en tenis, el concepto en sí, el deporte en sí no pertenece a nadie. Ahora bien, League of Legends o Fortnite
son propiedades intelectuales, son productos que pertenecen a una compañía, con lo cual el balón que vas a utilizar tú para jugar o para competir tiene dueño. ¿Vale? Entonces, ese dueño establece una serie de parámetros, normativas, modelos de competición, formatos de juego. No es lo mismo, pues siguiendo con el ejemplo, Fortnite o League of Legends, son dos géneros totalmente diferentes. Uno se juega más en competitivo por equipos 5 contra 5. Fortnite lo puedes jugar 1 contra 1, 2 contra 2, hay diferentes modelos, diferentes formatos, pero la principal diferencia, por seguir con el símil anterior, es que digamos que cada título competitivo en eSports, que hay que tener en cuenta lo que comentaba antes Juan Luis, que digamos que todos los eSports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son eSports. Por llevar la equivalencia otra vez al ámbito del deporte tradicional, digamos que cada videojuego equivale a cada disciplina deportiva. Lo mismo que tú lanzas peso, juegas a Fortnite, por poner un ejemplo, pero ambos están dentro de un paraguas, un entorno marco superior, que en el caso del lanzamiento de peso pues es el atletismo y en el caso del Fortnite pues son los eSports, por hacer un símil muy sencillo y muy básico. Y eso aplicable pues a todos los diferentes títulos competitivos que puede haber, ya sea FIFA, ya sea Call of Duty, ya sea Counter-Strike, que a él le encanta. Entonces, dependiendo del videojuego que se utilice, cambian muchos elementos a tener en consideración a la hora digamos, de definir lo que es el mapa competitivo, tanto a nivel nacional como regional, en Europa particularmente, como a nivel global. Pedro, tú que estábamos comentando Counter-Strike, cuéntanos así brevemente qué consiste también y salimos de dudas. No recuerdo si era en el 99 o por ahí cuando empezábamos a trabajar o a jugar. Ahora yo lo veo como un trabajo por lo que estamos intentando hacer, ¿no? Pero te juntabas con tus amigos al salir un viernes de clase, ibas ahí a un recreativo, ¿no? Que era en esta época que estaban ahí todos los ordenadores conectados, y jugabas pero en zona. Al final no deja de ser... Lo que está pasando con los eSports es el worldwide, ¿no? Hacia dónde está yendo todo a nivel mundial. Pues con la tecnología y los sistemas que hay ahora, lo que está pasando es que lo que antes jugabas con tus amigos, en vez de jugar en modo arcade contra una máquina, que eso es lo que antes, pues ahí es donde empezaron los videojuegos, pero propio tuyo, o sea, tu juego con tu máquina, ahora se está llevando todo al mundo digital y prefieres jugar, pues en vez de con tu amigo, que sabes que le ganas, pues si puedes con el mejor del mundo, para ver si realmente tú eres el mejor del mundo. Que eso es lo que un poco conecta con John y lo que estábamos diciendo antes Juan Luis también, de si eso no, ahora mismo un deporte olímpico, como lo queramos ver, pues eso no es duda, pero que va a ser, no hay duda. Yo creo que si hablamos de tendencia, esto se va a quedar marcado para la nueva sociedad digital y sobre todo con los perfiles, ¿no? Los consumidores que ahora mismo lo gestionan. ¿Quién es el perfil consumidor principalmente? Pues los más jóvenes, yo te diría pues de, no sé, 12, 14, 16 años los que más tiran ahora mismo de ello, y sobre todo hasta perfiles de 30 y pico. Yo, si queréis poner un cambio generacional, diría que hasta los que no tienen más responsabilidades en su día a día, por lo general, aunque ya hay padres de familia que también son especialistas y se dedican a esto y ganan dinero de esto, pero por lo general, pues o te metes desde el principio y apuestas por esta industria o no deja de ser el inicio como un pasatiempos, a no ser que te lo tomes en serio, porque ya sabemos que esto es como el deporte. Un pasatiempo que se toman en serio muchísimas personas. ¿Qué grandes eventos se producen aquí en España concretamente relacionados con los eSports? Pues aquí en España la cojo yo, si queréis. Sí. Por suerte tenemos algunos de los mejores eventos a nivel europeo, de las mejores competiciones a nivel europeo también, y sobre todo eso es gracias a que hay un gran talento detrás, tanto a nivel competitivo por parte de los jugadores como los entrenadores, los equipos que han ido creciendo, las marcas que han ido invirtiendo mucho, eso vosotros también sabéis mucho, han ido apoyando todo el crecimiento del ecosistema, y contamos por suerte con eventos pues, como es el caso de Gamergy, como es el caso de Madrid Games Week o DreamHack mismamente, que tenéis aquí también en Valencia, como principales exponentes no solo a nivel nacional, sino que han internacionalizado algunos de los eventos. En el caso de Gamergy, por ejemplo, se han llevado a cabo ediciones en Chile recientemente y siguen creciendo a nivel mundial, con lo cual es algo que poco a poco, gracias a que cada vez vamos saliendo más de la situación tan trágica de pandemia que hemos vivido, va aumentando el alcance de los eventos que tienen lugar aquí en España. Y aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, ¿querías apuntar algo? Yo quería añadir un poquito por el tema de ver la magnitud, ¿no? Yo creo que en números globales, yo creo que la última vez que vi datos estamos hablando de 600 millones de espectadores en todo el mundo, pero para hacernos una idea, hay eventos finales una final de League of Legends que tuvo más audiencia que las finales de la NBA, ¿vale? Algunas han llegado a tener hasta 100 millones de gente viéndola, ¿no? Entonces sí que hablamos ahondando en lo que comentabas de la parte demográfica. Es verdad que el perfil de hasta 35 años
es predominante, pero también va creciendo cada vez más. En los últimos 4 o 5 años ha subido, ha pasado un 10% hasta 45 o 50 años, y yo creo que vamos a ir a una generalización conforme también los de 30 y tantos vayan creciendo y haciéndose mayores, seguirán siendo fans de los eSports como cualquier deporte. Es que al final la analogía con el deporte es tremenda, y está pasando al revés con los deportes, ¿no? Que los deportes ven como un competidor a los eSports porque les está quitando la audiencia, no son capaces de llegar a las audiencias jóvenes que van a ir creciendo con los eSports, ¿no? Ahí comentábamos, por ejemplo, ¿no?, el caso del Real Betis, que es que ahora a nosotros lo que nos importa o lo que nos piden es ver cómo una empresa, una marca, afronta este reto para ser visible en estos canales con esta nueva audiencia. Y comentábamos el caso del Betis, que ahora mismo tiene un equipo pues, patrocinado por Herbalife como marca, y tiene varias divisiones. Está la FIFA, pero tienen otros como League of Legends, y trabajan también pues, con otros tipos de diferentes videojuegos con los que se trabaja a día de hoy. Entonces, pues es un mercado que no va a parar de crecer, eso ya lo sabemos. Y yo lo que diría es que a todos los que no sepan nada del tema, que profundicen un poco. Porque si, por ejemplo, ahora mismo ponéis un vídeo, y lo podéis probar en YouTube, ponéis por ejemplo, claves o trucos de League of Legends, y podéis ver como un vídeo que se ha subido hace 5 horas tiene 70.000 visualizaciones. O sea, es que es imposible, ni aunque subas un vídeo de Leo Messi, tiene ese tráfico que tiene ahora mismo de búsquedas. O el canal de Twitch, por ejemplo, cómo se retransmiten los millones de usuarios que están conectados al momento viendo en vivo diferentes players jugar, ¿no? Claro, es que además hablamos antes del ámbito deportivo como símil principal, pero precisamente una de las cosas que se intenta siempre desde los eSports cada vez más es dejar esa comparativa de lado, pues porque ya es una pelea, digamos, pasada, sí. Y ahora lo que se busca es posicionarse en el ámbito del entretenimiento digital, que al final una empresa de eSports cualquiera, ya sea un club, ya sea un organizador de competiciones, no deja de ser una empresa de creación de contenido, de creación de entretenimiento, y actualmente es el principal modelo de entretenimiento a nivel mundial son los eSports y son los videojuegos. Hablamos de una industria que genera 200.000 millones de dólares al año. Por poner en contexto, Hollywood, la industria del cine en su conjunto y la radio generan alrededor de 60.000 millones, con lo cual triplica la industria que habitualmente se considera como la punta de lanza del entretenimiento. Para que nos hagamos una idea a nivel de contexto, es cierto que los eSports solamente, digo solamente muy entrecomillado, facturan unos 1.300 millones de euros al año en comparación con todo el gran pastel que supone el gaming, la industria de los videojuegos. Pero es cierto también que va creciendo a 2 dígitos interanuales, con lo cual es un crecimiento realmente brutal a nivel empresarial, a nivel de inversión, a nivel de crecimiento en todos los aspectos, sobre todo la parte de jugadores, la parte de espectadores. Comentabas tú antes que el Mundial de League of Legends, las finales de League of Legends, las ven más de 100 millones de personas, incluso 300, me atrevería a decir, según qué datos, pues las estadísticas varían un poco, según qué datos cojas. Pero es que hay competiciones, como por ejemplo The International, que es un torneo de Dota 2, que es uno de los títulos que se juega en competitivo, que reparte 25 millones de dólares en premios. Wimbledon reparte 3, para que pongamos un buen contexto. Entonces es algo que, como comentaba antes, el que en cuanto empiezas a hurgar un poquito y a mirar números y a comparar, dices, ostras, ¿esto qué es? Pues se habla de los eSports son el futuro. No, los eSports están aquí, los eSports son el presente, y cuanto antes los sumamos todos, mejor. Y todo el negocio que hay alrededor, no solo del 1.000 millones, sino pues, las sillas de eSports, los teclados de eSports, todo lo que genera alrededor, yo creo que multiplica por mucho la industria solo de los eSports, ¿no? que es una industria mucho más grande de lo que parece. Y yo creo que ahora los profesionales de los eSports no ven a los deportes como su competidor, sino que lo ven a otros entretenimientos, puede ser un Netflix, HBO, la televisión tradicional. Eso es el competidor más natural de los eSports, más que incluso los deportes. Yo creo que al final lo que comentaba John, ¿no? Es una forma de entretenimiento que además está creciendo a un ritmo mucho más rápido que las demás formas de entretenimiento más tradicionales, ¿no? Podríamos decir que se puede vivir de sobra jugando a los eSports, ¿no? ¿Cuánto pueden llegar a cobrar un jugador profesional? Claro, pues bueno, claro, se puede vivir. Es como, haciendo una analogía con el deporte, hay ligas, hay competiciones. Ha comentado John los premios que dan en las grandes competiciones. Entonces, claro, los jugadores profesionales viven de sobra de esto y viven muy bien. Y dependiendo al nivel que llegues, pues yo creo que ahora hay jugadores cobrando millones de euros entre premios, patrocinios y salarios. Pero en los clubes deportivos españoles, que tienen sus equipos de FIFA, se traen chicos jóvenes, 17, 18, 16,
que cobran miles de euros al mes y son tratados casi como un celebrity, un futbolista del primer equipo, ¿no? O sea, que se puede vivir perfectamente. Eso no quiere decir que cualquiera pueda vivir de los eSports, que es otro... Al final todos pasa como con el fútbol, todos no pueden ser Cristiano ni pueden ser Messi, ¿no? Pero evidentemente hay una industria importante y no son solo los jugadores, es todo lo que rodea a los equipos, ¿no? Toda la infraestructura. Los jugadores entrenan sus 7-8 horas todos los días jugando a los videojuegos, tienen entrenadores, tienen staff alrededor de ellos, ¿no? Entonces se ha generado una industria muy potente y la gente vive de ello y vive bien porque lo genera, ¿no? Al final es de hecho, en relación al punto que comentas, actualmente en España hay unos 800 trabajadores en activo en torno al sector de los videojuegos, de los cuales creo que el 50% son jugadores más o menos, con lo cual todo el resto es staff, que staff hablamos de cámaras para las retransmisiones en directo, maquilladores, nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, de todo, que muchas veces se piensa en eSports en competitivo y solo se piensa en los jugadores, hay muchísimo más allá. Y también, al punto de lo que comentaba él, es cierto que uno de los mayores y principales saltos que se ha dado en competitivo de cara a la estabilización y profesionalización del ecosistema es que digamos que los clubes de eSports que compiten a alto nivel, a nivel profesional, tienen que tener a los jugadores en nómina, tienen que tener sus contratos y tienen que ser jugadores profesionales dedicados a ello. O sea que al final se trata de profesionalizar la industria y no es solo que cualquier chaval de 16 años pueda jugar y ganar una competición. Sí, lo puede hacer efectivamente, pero tiene que estar todo en regla, tiene que estar todo pues, según la normativa que corresponde en cada país y en este caso pues, la legislación que establece España. Aquí Juan Luis decía, por ejemplo, miles de euros, también entendamos que son decenas de miles de euros, o sea, que son salarios que con edades tempranas es muy raro conseguir en cualquier otro punto, otro trabajo, otra profesión hoy día. Y bueno, pues es que se puede equiparar mucho al mundo del fútbol clásico que conocemos, son pocos, ahora mismo yo diría que hay pues, muchos más chavales jugando a fútbol clásico con intención de ser jugador de fútbol profesional que jugadores amateur jugando a un videojuego que quieren ser profesionales del mundo de los eSports. Yo creo que hay menos por ahora, pero la tendencia va a seguir con cómo siga el sector, cómo siga al final la industria, que se está apostando mucho y ya os digo, las marcas están apostando mucho por estar ahí, sobre todo por esa conexión directa que hay con el público objetivo. Y acercándonos más a nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, ¿qué tradición, qué cultura de los eSports tiene en estos momentos? ¿Cómo lo veis? Yo te puedo contar un caso real de un compañero del entorno, un cliente que me contaba el otro día que su hijo iba fatal en el colegio y encontraron que el problema al final era las horas que le dedicaba a jugar continuamente a videojuegos. Y ahora salva el curso porque sabéis que está siendo el final ahora del año escolar, pero ha sido a base de sudor y lágrimas de estar con él para ponerle el foco donde debería. O sea, los jóvenes están todos jugando. Esa es la más o menos horas, pero están todos jugando. A nivel profesional, yo aquí en Valencia no conozco mucho si hay algún... A ver, yo diría que como principales exponentes de Valencia, la Comunidad Valenciana, diría en su conjunto, antes hemos mencionado DreamHack como uno de los principales eventos, pero es que el Valencia de fútbol tenía también una división de eSports. El Villarreal tiene una división de eSports, si no recuerdo mal. Entonces, quiero decir que los propios equipos, que digamos que es la punta de lanza de puertas para afuera siempre, tienen una vertical especializada en eSports, que compiten en la Liga Nacional, que la Liga tiene una vertical especializada en eSports, la E-Liga en este caso, y más allá de eso, volvemos a lo mismo, hay muchísimo talento, simplemente porque a nivel de población, Valencia es la cuarta ciudad de España, corregidme, tercera más a mi favor. Tercera, cuarta, sí, tercera. Claro, entonces, tanto a nivel de recursos como de inversión, es cierto que no hay un equipo de eSports reconocible, digamos, en Valencia ahora mismo, que sea puntero, pero sí que hay muchísimos, por un lado, estudios de videojuegos. Estudios de videojuegos, hay un mercado importante. Un mercado muy importante, muchísimas aceleradoras que apuestan por esto y mismamente Lanzadera tiene varias compañías integradas en su programa de aceleración totalmente enfocadas en eSports, o que bien se dedican a la parte de organización de competiciones o a la parte de retransmisión, la parte de creación de contenidos. Entonces, cada vez más se irá viendo cómo Valencia pues, va creciendo más y más en el ecosistema de los eSports. Y DreamHack, que creo que se celebra a principios de julio, es un evento a nivel global de eSports organizado por la gente de Encom, que lleva muchos años peleando. Aquí se han organizado
competiciones de eSports a nivel mundial retransmitidas para todo el mundo. Han venido jugadores de Corea, jugadores sobre todo del norte de Europa, que en League of Legends y en World of Warcraft eran los más potentes. Y sin duda bueno, yo creo que estamos en una buena situación a nivel de eventos importantes, a nivel de como decía John, del sector de videojuegos también importante, que es al final no deja de ser un poco el germen de los eSports. Y luego pues yo creo que poco a poco nacerán equipos de eSports de forma natural, como ya hay en Madrid o en Barcelona. Vuestras empresas precisamente están muy ligadas a este fenómeno. Contarme un poco de qué manera, a qué os dedicáis y cuáles son pues, esas funciones. Nosotros como un proveedor de servicios tecnológicos para la pyme, ahí lo que tenemos al final es pues, una cartera de clientes pues, muy interesados en conectar con un público objetivo joven, que no entienden bien realmente cómo aplica pues, ni temas de metaverso, que se han tratado aquí también, o temas de eSport en el contacto con la empresa. Y lo que intentamos es directamente, pues, a través de una toma de decisión, que estamos aquí con Juan Luis, además viendo la opción de con la herramienta que ellos tienen de ver cómo se puede hacer ahí, pues, que sea una ayuda, ¿no?, para tomar esa decisión, pues intentar asesorarles, no hay nada más. O sea, dentro del desarrollo tecnológico son canales nuevos de exposición, visibilidad, comunicación, marketing, y donde al final pues, se va a producir negocio. O sea, ese es un poco el cometido que al menos desde Inforges tenemos. Juan Luis. Sí, en nuestro caso, para que os hagáis una idea, un equipo de eSports, el 60-70% de los ingresos vienen por patrocinios. Nosotros lo que hacemos en Blinkfire es les ayudamos a medir el impacto económico de los patrocinios tanto en las redes sociales, que es otro canal de distribución, como en este caso en YouTube, Twitch, en todos los canales de streaming cuando retransmiten competiciones o retransmiten las partidas, ¿no? Entonces, lo que ayudamos básicamente es en este caso trabajamos con los clubs, pero también con las marcas, a asesorarles para ver, para que conozcan el valor económico de esos patrocinios. ¿Y en vuestro caso? En nuestro caso es una idea un poco más loca, porque básicamente tenemos un estadio virtual de eSports enfocado precisamente a temas de metaverso, pero sobre todo es una herramienta para creación y distribución de contenido enfocado a que cualquier club profesional o cualquier usuario, al fin y al cabo, pueda crear su propio contenido desde el propio estadio. Lo que estamos intentando es generar un nivel de interactividad similar al que tú fueses a un estadio normal a ver cualquier partido de cualquier ámbito deportivo, pero con la salvedad y con la ventaja de que puedes incluso saltar al campo, con lo cual estás viendo la partida o estás viendo el videojuego en un entorno totalmente inmersivo, ya sea con tus gafas de realidad virtual o desde tu pantalla del ordenador. ¿Qué acogida ha tenido? Pues lanzamos el producto final, si todo va normal, de aquí a un mes, con lo cual esperamos una acogida bastante masiva y sobre todo la evolución que vaya a tener esto de cara a los próximos años. No sé cómo veréis el tema de ayudas, herramientas que ofrece la Administración a vuestras empresas en el entorno digital. ¿Echáis en falta ayudas? O al menos herramientas en materia digital, más formación. Yo creo que cualquiera te va a responder que ayudas, todas las que vengan son buenas, ¿no? Esa es la respuesta polite. A partir de aquí yo creo que Juan Luis, por su posición, es el que más... Bueno, a ver, cuando hablas en este caso voy a poner la gorra de Startup Valencia, ¿no?, de representado de las startups. Cuando hablas con las startups, lo primero que te piden es que la administración no estorbe, más que ayude, ¿no? Entonces el primer paso sería pedir que no estorbase directamente, pero es verdad que ahora mismo todas las ayudas son bienvenidas. En la pandemia hubo muchas ayudas a nivel ICO, pero es verdad que el problema de las startups tecnológicas, de los equipos de eSports, cuando vas un poco por delante de la administración, es que es muy difícil acceder a las ayudas porque no entienden. La administración no entiende, tanto a nivel regulatorio muchas veces como a nivel, llámalo, económico, no entienden a las nuevas empresas. Entonces, uno de los debes de la administración es justamente tratar de adaptarse a eso, y yo creo que por eso también las empresas tecnológicas dependen menos de las ayudas, las subvenciones, y tratan de financiarse más en los mercados privados, ¿no? De hecho, hay una falta importante de encaje, en base a lo que dices tú, porque al final, si ya costaba que entendiesen lo que son los eSports en términos generales de la administración pública, ahora ya les hablas de metaverso. Entonces,
Entonces, lo siguiente irá pues dentro de 3 o 4 años y todavía están entendiendo lo que son los eSports y cómo te pueden ayudar. Que es cierto que hay muchas ayudas y que la gente está muy predispuesta, pero hay un gap de tiempo de lo que tú necesitas y cuándo lo necesitas a cuándo lo puedes obtener, que con la velocidad a la que avanza este mercado, que es de un día para otro literalmente, no se acaba de adaptar a tus necesidades reales. Correcto. ¿Cómo ha podido afectar también la pandemia? Lo comentabas tú, pero más o menos profundizando un poco más, ¿ha acrecentado este fenómeno, la pandemia? Yo diría que como está relacionado con el mundo digital, igual que el e-commerce y todo lo que pasó, que ahora hay un poco de reversión, ¿no? a volver a intentar hacer pues, más compras otra vez locales similar, pero en el mundo de los eSports no, han tirado y han seguido creciendo y siguen, al menos por los datos que anuncian, es así. De hecho, hubo una época en la que solo había eSports. No había deporte tradicional, no se podía jugar a nada y lo único que había son eSports. Entonces, de ahí que muchos, por ejemplo, jugadores profesionales de fútbol hayan empezado a participar creando sus propios clubes de eSports y demás, pues porque era lo que había y han visto que luego genera un rendimiento económico y un volumen de impactos asociado a las marcas que representan, pues muy importante, lógicamente. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan de cara ya al futuro? Por favor. Sí, yo creo que el principal reto efectivamente es, como comentaba antes, ¿no? Los eSports es una industria del entretenimiento, entonces tiene que pelear por una parte con los deportes tradicionales que van a intentar captar, y una de las guerras del deporte tradicional ahora mismo es tratar de captar a esa audiencia que está captando los eSports, y por otra parte a otras plataformas, otros medios de entretenimiento, ¿no? el poder mantenerse con las audiencias y los crecimientos. Yo creo que mirando a 5 o 10 años vista, pues se va a acabar convirtiendo en otro medio más de entretenimiento sin estos crecimientos tan desmesurados, llegar a una estabilización, pero que sin duda ha venido para quedarse y que va a ser uno de los, como decía John, con los datos de los videojuegos, ¿no? Una industria como la de los videojuegos, que es 3 veces más grande que la del cine, pues bueno, al final la parte competitiva que son los eSports, pues bueno, va a estar ahí. Y yo creo que los próximos 5 o 10 años va a seguir creciendo mucho hasta llegar a una estabilización, pero sin duda que nos pueda contar ahora con las empresas, lo que vemos es que cada vez hay más interés y que lo que hace 5 o 10 años parecía pues una locura y que nadie se fijaba, ahora ya vemos que es un medio más donde las empresas se están fijando para anunciarse y para captar la atención, ¿no? Al final siempre va, es solo un comentario, ¿no? Siempre va primero la masa, que es lo que está pasando ahora, es decir, el uso, y después va el negocio, acompañando el uso. Entonces, ahí está incluso lo que hemos comentado ahora, de pues, toda la parte de ayudas y similar, pues según la masa va siendo cada vez más grande y el negocio se va viendo que es más grande y más players principales entran, pues lógicamente la industria será pues, muy grande. O sea, hay juegos como el ajedrez, que sabéis también, ¿no? A nivel eSport ahora, pues un jugador de ajedrez digital es más conocido, mucho más destacado que cualquier otro jugador que pueda haber físico, que nos quedamos todos en Kasparov, yo creo, de ahí no ha salido nadie. Entonces es un poco hacia donde va la realidad. Hay clubes de fútbol, clubes de eSport que tienen jugadores de ajedrez. Por supuesto. En su plantilla, es muy curioso. Pero al final por la inteligencia, no por el desarrollo, la capacidad. No, y por el alcance que tienen los streams. O sea, al final es coger una nueva vertical, pero efectivamente. Y yo, al hilo de lo que comentabais, yo creo que tenemos la ventaja en el ecosistema que las barreras, digamos, que nos hemos ido encontrando, los nuevos retos que hemos ido enfrentando, los hemos ido superando de manera muy natural, poco a poco, pues haciendo nuestro camino, por así decirlo. Y hay un componente que siempre me gusta mencionar, que es el componente generacional, que aquí al final una de las mejores partes es que mis hijos, por ejemplo, ya crecen con los eSports totalmente integrados a nivel social o muy integrados a nivel social, con lo cual ellos cuando lleguen a puestos de decisión, como nos está pasando a nosotros, que estamos un poco ahí, ya obviamente pues sabrán de lo que les están hablando, ya sea a nivel de administraciones públicas, de inversión, de desarrollo de negocio, con lo cual es un poco el paso natural, o sea, esa parte generacional que en otros casos no se ha dado, en otras industrias, pues por el motivo que sea, en esta sí, porque forma parte del día a día de las personas y sobre todo de los nuevos profesionales del futuro. Sí. ¿Tenemos el personal necesario para absorber a toda esta industria? Sí que es verdad que los niños están muy ligados a este fenómeno, pero realmente esto no se aprende en la universidad. Yo lo plantearía al revés. ¿Tiene la industria capacidad suficiente para absorber a todo el personal que va saliendo? Porque cada vez más, los eSports, el gaming en general, tiene un componente motivacional importantísimo.
Aquí no verás algo como, no, como mi padre era abogado, yo soy abogado, como mi padre era policía, yo soy policía. No, aquí quien entra es porque quiere, se esfuerza mucho y dedica años a entrar. Entonces, hasta hace poco no había prácticamente formación especializada en esports, en gaming sí, cada vez más, y va creciendo y poco a poco se irá estandarizando también a nivel incluso institución pública, administración, pero ahora mismo pues hay academias, hay universidades privadas que apuestan por este tipo de formaciones, pero ¿qué sucede? Que sale gente muy preparada, sale gente con unos conocimientos que nosotros no teníamos y que hemos ido aprendiendo con la Universidad de la Vida, pero la industria sigue siendo muy joven para absorber todo ese volumen de que sale año tras año, con lo cual pues poco a poco se irá autorregulando, como comentabais antes, y irá llegando a una, digamos, a una masa normalizada. Pero estamos en un punto en el que todo el mundo quiere entrar, pero no hay sitio para todo el mundo tampoco. Pues vamos a ir siguiendo muy de cerca los pasos en los que avancen los eSports. Chicos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber participado en esta tertulia. Nada, a vosotros. Muchas gracias y le agradecemos también a Cámara Valencia y a TIC Negocios por habernos brindado la oportunidad de debatir sobre este concepto. Nos vemos en futuros programas. Muchas gracias. Hasta pronto.